Derechos humanos y derecho a la lengua materna. El caso del español como lengua de migración en Europa. Buenos días. Estamos aquí para presentar una investigación piloto sobre la cuestión de la defensa de la lengua materna en contexto de migración. Encuadraremos el problema desde el punto de vista de los derechos humanos, especialmente desde un terreno internacional, pero nos concentraremos sobre las problemáticas del español como lengua de migración en Europa y las sentencias emitidas por la Corte Europea. En esta presentación escucharán nuestras voces alternadas según lo que es la especialidad de cada una de nosotras. Este es el esquema de contenidos con el que haremos nuestra presentación hasta llegar a las conclusiones. Primero hablaremos de derechos humanos y lengua materna, luego de lengua de inmigración y su problemática particular y la problemática de los hablantes de herencia en la educación formal. Finalmente hablaremos de algunas sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos relativas a esta gestión de lengua nativa y lengua mayoritaria y a partir de eso intentaremos ver si algunos de los casos que presentamos se pueden resolver, aunque no usando estas sentencias como jurisprudencia, se pueden resolver o podrían tener algún tipo de resolución para el futuro. Derechos humanos y lengua materna. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin importar su nacionalidad, etnia, género, religión u otras características. Estos derechos están protegidos por normativa nacional e internacional a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y abarcan un amplio espectro de áreas, incluyendo los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y, en consecuencia, los derechos lingüísticos de los que nos ocupamos. El reconocimiento de los mismos como parte de los derechos humanos destaca la importancia de preservar y de respetar la diversidad lingüística como un elemento esencial de la identidad cultural. La Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de menor nivel reconocen la importancia de proteger y promover los derechos lingüísticos para garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas, independientemente de la lengua que hablen. En 1992 se publicó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas y religiosas y lingüísticas, con el objetivo de instar a las autoridades políticas de varios órdenes a promover acciones de integración lingüística en los terrenos administrativos, educativos y de cooperación social. En 2017, la Comisión de los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, y las Naciones Unidas publicaron una guía práctica para la implementación de los derechos lingüísticos de las minorías. El propósito de esta guía es ayudar a los encargados de la formulación de políticas y a los titulares de derechos a entender en su totalidad el alcance de los derechos lingüísticos de las minorías de cara a su implementación en la práctica. Está orientada a apoyar los esfuerzos para lograr un equilibrio entre el idioma o los idiomas oficiales de un Estado y la obligación de dicho Estado de utilizar o respetar las preferencias lingüísticas de las minorías. La protección y la promoción de los derechos lingüísticos también pueden contribuir a preservar la diversidad lingüística en el mundo. El objetivo de la guía es arrojar luz sobre los diversos derechos de las minorías lingüísticas que resultan pertinentes al uso de un idioma y a las preferencias lingüísticas. También ayudar a las autoridades estatales a que sean conscientes de sus obligaciones con respecto a esas minorías lingüísticas y también apoyar la elaboración y la mejora continua de prácticas y métodos efectivos y eficaces en función de los costos para aplicar dichos derechos a las minorías lingüísticas. Y no por último, también la necesidad de que esas minorías lingüísticas estén incluidas en la vida pública y puedan opinar en relación a sus derechos lingüísticos, lo que no es poco. Esta guía parte de 3 afirmaciones que están respaldadas por estudios científicos y que veremos con detalle. Diremos que estas 3 afirmaciones tienen que ver en principio con la mejora al acceso a la educación de los niños que pertenecen a minorías y también a la calidad de dicha educación. Quiero decir, si se respeta también el derecho a ser bilingüe, o sea, a tener una educación en la lengua materna, esos niños también mejoran como calidad de educación en la segunda lengua, en la lengua dominante, por lo que es interés de los países que estas dos lenguas se mantengan en una relativa equidad. También sostener esos derechos lingüísticos de las minorías promueve la igualdad y el empoderamiento de las mujeres que pertenecen a esas minorías y que normalmente son las que tienen en sus manos un mayor tesoro cultural. Además, conservar los derechos lingüísticos de las minorías redunda en un mejor aprovechamiento de los recursos económicos, lo que se invierte en la educación de los niños o en la educación de las minorías termina
atajando, para decirlo en un modo menos académico, problemas de mayor entidad que surgen a partir de la negación de esos derechos. Además, mejora la comunicación y los servicios públicos, como es obvio. También contribuye a la estabilidad y a la prevención de los conflictos, que era en parte de lo que hablábamos, y promueve la diversidad, que, como sabemos, es también un valor, por lo menos para la lógica europea. Aunque el documento guía al que nos estamos refiriendo tiene en cuenta, sobre todo en su gran mayoría, a las minorías de comunidades autóctonas o indígenas, también presenta casos de gestión virtuosa de los derechos lingüísticos en las minorías de migrantes. Por ejemplo, habla de cómo en Canadá se considera que es razonable o factible el uso de cualquiera de los dos idiomas oficiales, siempre que exista una concentración de población de al menos un 5%, dada por los censos, ¿verdad? O de 5.000 personas en las grandes ciudades. Sin embargo, esas cifras también se refieren a otro tipo de lenguas minoritarias que alcanzan ese 5%, como la de los pueblos indígenas, por ejemplo, los Cree, los Inuktitut o los Mi'kmaq, o de los inmigrantes, como es el caso de los chinos, los vietnamitas, los italianos o los urdus, que están muy bien representados en algunas ciudades de Canadá. Del mismo modo, un número creciente de municipios de Brasil usan, además del portugués y de idiomas indígenas, los hablados por los inmigrantes cuando existe una proporción significativa que así lo justifica. Estamos de acuerdo con que esa proporción no es fácil de juzgar y de evidenciar. Sin embargo, en algunos lugares de Brasil, un 10% de la población, por ejemplo, en las fronteras con los países hispanohablantes, justifican el hecho de poder proveer toda la información administrativa también en español. La lengua de migración y su problemática. La mayor parte de las declaraciones, así como decíamos, tienden a centrarse en una lógica de identidad ligada al territorio de una determinada comunidad, por lo que estos derechos y su defensa resultan evanescentes en el caso de las comunidades desplazadas y en la gestión de flujos inmigratorios, en los que será la lengua dominante la que tiene prioridad de ser enseñada y aprendida. Sin embargo, en una lógica de identidad y plurilingüismo debería ser bastante claro que el apoyo lingüístico a una comunidad minoritaria, sobre todo en los casos de déficit de alfabetización y de integración debería ser acordado. Vamos a verlo con un poco más de detalle. En los inmigrantes de primera generación es obvio que la enseñanza de la lengua dominante en el lugar al que llegan parece el único modo de garantizar una adecuada integración, ya sea de trabajo como de calidad de intercambio social. Sin embargo, es obvio que esta lengua dominante interactúa con la lengua materna de ese inmigrante. Y cuando existe un déficit de alfabetización en la lengua materna, la enseñanza de la lengua dominante es muy compleja. Frecuentemente deberían ir juntas y deberían enseñarse juntas y se debería ayudar a que esa persona tuviera un acceso a un nivel de alfabetización más alto en las dos lenguas. Cuando en cambio nos referimos a el caso de la segunda generación, esas personas ya han nacido en el país de acogida y por tanto son nativos o son bilingües en las dos lenguas. Con los problemas del caso, estamos hablando de situaciones prototípicas. Existen personas de segunda generación que provienen de matrimonios mixtos, en donde la persona inmigrante se ha casado con una persona de lengua, de la lengua dominante, ¿no? Y entonces esa persona tal vez tiene un desequilibrio en esa forma. Sin embargo, esta segunda lengua está enraizada en su identidad, es una parte de sí mismo y el mantenimiento de esa segunda identidad o esa primera identidad en realidad debería ser sostenido por el Estado por todas las razones por las que hablamos anteriormente o de las que hablamos anteriormente en la guía de implementación de estos derechos. Un ciudadano está en el interés de un Estado que el ciudadano sea multilingüe y plurilingüe y sobre todo que no tenga un conflicto identitario, como vemos hoy en día que se presenta fuertemente y que todos presentan como deslegado
a la lengua y en cambio es algo en lo que la lengua tiene una participación profunda. La investigación, por un lado, quiere mostrar el caso de los cursos dedicados, o sea, esos que las escuelas, como por ejemplo ALTE, la Asociación Lengua y Cultura Españolas, dedican a estudiantes nativos nacidos en el exterior, pero con pasaporte español. Uno de los problemas o una de las preguntas es por qué es necesario tener el pasaporte español y para acceder a estos cursos y si es posible que esos cursos se extiendan a otras nacionalidades o a estudiantes como por ejemplo las sudamericanas que son hispanoparlantes y que tienen las mismas necesidades de esos estudiantes. Y la otra es si los estudiantes, como se llaman, nativos, o sea, los de segunda generación, pueden o no pueden incluirse en los cursos de español como lengua extranjera en los países que los brindan. Por ejemplo, muchas secundarias de algunos países europeos sabemos que discriminan a los estudiantes de segunda generación y no los incluyen simplemente porque se considera que hacen esta asignatura por obtener facilidades y no por mejorar los propios conocimientos en español, ya que es la lengua que han aprendido en sus casas. Ahora escucharemos acerca de las sentencias de la Corte Europea que nos podrían ayudar a discriminar o a comprender los dos casos de los que hemos hablado, aunque no esté interesado el español en estos casos. Claramente, en el caso de la descripción de los casos, sabemos que hemos sido muy sucintos. Esperamos poder extendernos al momento de realizar el documento escrito. Por ahora nos limitamos a las conclusiones que pueden sacarse a partir de esta descripción. En esta sentencia del año 2012, el Tribunal Europeo analizó el caso de un sindicato de trabajadores de educación y ciencia de la ciudad de Ankara, Turquía, que había modificado su estatuto constitutivo para incluir el precepto que enunciaba su misión de defender el derecho de los individuos de recibir educación en su lengua materna, y al cual le fue requerida la eliminación de este objetivo por parte del Estado, fundando su argumento en cuestiones de seguridad nacional y orden público. En el caso concreto, la Corte entendió que la existencia de minorías en un país es un hecho histórico que las sociedades democráticas deben tolerar, incluso proteger y apoyar, y que en este caso, el requerimiento de que la asociación elimine aquel propósito en función de una necesidad social apremiante, como fue expresado, era infundado, ya que el precepto contenido en el estatuto de la asociación no presentaba una amenaza a la democracia ni a la integridad territorial del Estado, y que consecuentemente aquel pedido por parte del Estado de Turquía violaba asimismo el derecho a la libertad de asociación. En el caso Orsus y otros contra Croacia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que la medida de ubicar a los niños romaní en cursos separados, integrados únicamente por aquellos de esta etnia, constituye un caso de diferencia discriminatoria en el trato, ya que no cumple con aquellos criterios de objetiva y razonable justificación de la distinción. Esto fue considerado de este modo, ya que no resulta consistente ni tampoco clara la forma de evaluación de la aptitud lingüística de los niños y que incluso se observa que, habiendo aún mejorado su conocimiento, no fueron transferidos a los cursos ordinarios. Asimismo, la Corte entiende que no se encuentra legalmente justificada la reducción del contenido curricular que era enseñado a los niños romaní respecto del que se impartía en los cursos regulares. Todo ello teniendo en especial consideración la situación de discriminación estructural que sufren las familias romaní en razón de su etnia. En concordante sentido con el anterior, y en un caso similar pero acontecido en la República de Grecia, el Tribunal Europeo consideró que la separación de los niños de etnia romaní había supuesto un accionar discriminatorio. Ello fue entendido así no solo por la mera constitución de cursos separados de aquellos integrados por los demás niños griegos, sino también por haber sido estos físicamente ubicados en un edificio diverso, anexo al principal, ello en un contexto de un fuerte rechazo por parte de los padres de los demás niños respecto de la inclusión de estudiantes de etnia romaní en la institución educativa. Creemos que sienten o no jurisprudencia estas sentencias, esto indica que los cursos dedicados de los que hablamos, mientras sí los da el país que acoge, no puede cerrar sus puertas a los extranjeros o debería aceptar todo tipo de ciudadanos también hispanohablantes, también los sudamericanos. Esta discriminación sí puede hacerla el gobierno español, dado que se trata, en ese caso, dado que trabaja en el extranjero, de cursos privados. En el caso de los cursos de español como lengua extranjera que se dictan en las secundarias, no parece haber lugar a dudas de que los individuos tienen derecho a recibir educación en su lengua materna, aunque esta no sea la mayoritaria, y que en ese caso los estudiantes que son hablantes de herencia no pueden quedar fuera de estas clases. Por lo menos es lo que esperamos y esperamos que se puedan hacer causas ad hoc o personalizadas de las que hablaremos en el escrito con más detalles.
esperamos vuestras preguntas y dejamos aquí nuestros contactos para poder seguir discutiendo de todo esto después del Congreso.